Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi padre cuando el abogado nos informó que ya no éramos dueños de la panadería. El negocio familiar que había construido durante 30 años, que era nuestro patrimonio y sustento, ya no nos pertenecía. Y todo por culpa de mi propio hermano. Historias como esta podrían pasarte a ti. Suscríbete y escucha lo que aprendí. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi padre cuando el abogado nos informó que ya no éramos dueños de la panadería. El negocio familiar que había construido durante 30 años, que era nuestro patrimonio y sustento, ya no nos pertenecía. Y todo por culpa de mi propio hermano. Mi nombre es Adela y vengo de una familia de panaderos de Puebla. Mi abuelo comenzó con un pequeño puesto en el mercado local, vendiendo pan dulce y conchas que preparaba en la cocina de su casa. Mi padre, Eduardo, expandió el negocio hasta convertirlo en Panadería Los Martínez, un lugar conocido en toda la ciudad por nuestro pan de muerto y roscas de reyes. Desde niños, mis hermanos y yo crecimos entre el olor a masa fresca y los hornos calientes, aprendiendo los secretos que habían pasado de generación en generación. Éramos 3 hermanos, Antonio, el mayor, yo en medio, y Ramón, el menor. Aunque trabajábamos juntos, siempre hubo tensiones. Antonio era el consentido de papá, el que supuestamente tenía más talento para el negocio. Ramón era el inquieto, el que siempre quería innovar y modernizar todo. Yo simplemente intentaba mantener la paz entre ellos mientras me ocupaba de la contabilidad y atendía a los clientes. Hace 5 años, cuando papá cumplió 60, decidió comenzar a retirarse gradualmente. Nos llamó a los 3 para discutir el futuro de la panadería. Quiero que ustedes 3 manejen el negocio juntos, nos dijo. La panadería será para todos por igual, pero necesito que uno de ustedes tome las riendas como gerente principal. Para sorpresa de todos, eligió a Ramón. Antonio estaba furioso. ¿Cómo puedes elegirlo a él? Yo soy el mayor, el que siempre ha estado aquí. Ramón ni siquiera quería ser panadero cuando era más joven. Precisamente por eso, respondió papá. Ramón tiene ideas frescas, entiende cómo está cambiando el mercado. Necesitamos eso para sobrevivir en estos tiempos. La decisión estaba tomada. Papá transfirió la gerencia a Ramón, pero la propiedad seguía a su nombre, con un acuerdo de que eventualmente pasaría a los 3 por igual. A regañadientes, Antonio aceptó la situación, pero el resentimiento era evidente. Yo intenté mediar, como siempre. Dale una oportunidad, le dije a Antonio. Si trabajamos juntos, la panadería puede crecer aún más. Los primeros meses bajo la gerencia de Ramón fueron prometedores. Renovó la fachada del local, creó una página en Instagram donde publicaba fotos de nuestros panes, e incluso comenzó a ofrecer servicio a domicilio. Las ventas aumentaron un 30% en el primer trimestre. Antonio seguía molesto, pero incluso él tenía que admitir que los cambios estaban funcionando. O al menos eso creíamos. Lo que no sabíamos era que Ramón estaba tejiendo una red de mentiras que eventualmente nos atraparía a todos. Un día, Ramón llegó con una propuesta: expandirnos a un segundo local en una zona más turística de la ciudad. Es una oportunidad única, nos dijo entusiasmado. El local está disponible a un precio increíble, pero necesitamos actuar rápido. Papá estaba preocupado por el riesgo financiero, pero Ramón insistió en que tenía todo calculado. Nos mostró proyecciones financieras impresionantes y aseguró que podríamos pagar el préstamo en 3 años. Confíen en mí, dijo con esa sonrisa que siempre usaba para convencer a todos. Este es el futuro de los Martínez. Finalmente, papá cedió. Firmó los documentos para un préstamo importante usando la panadería como garantía. Ramón sería responsable de todo el proceso de expansión, desde la remodelación hasta la contratación de personal. Durante los siguientes meses, parecía que todo iba según lo planeado. Ramón pasaba mucho tiempo en el nuevo local, supervisando las obras. De vez en cuando nos llevaba para mostrarnos los avances: nuevos hornos, mostradores elegantes, una terraza para que los clientes disfrutaran su pan con café. Todo parecía perfecto. Una mañana, Ramón no apareció para trabajar. No contestaba el teléfono. Al principio pensamos que quizás estaba enfermo o que había surgido algún problema en el nuevo local. Pero cuando pasé por su departamento, su vecina me dijo que lo había visto salir con maletas la noche anterior. La preocupación comenzó a crecer. Antonio sugirió ir al nuevo local para ver si estaba allí. Cuando llegamos,
Nos encontramos con una escena que nunca olvidaré. El local estaba completamente vacío. No había hornos, ni mostradores, ni señales de la renovación que supuestamente había estado en marcha. Solo un espacio baldío y un letrero de "Se renta" en la ventana. «Esto no tiene sentido», murmuró Antonio, tan confundido como yo. Intentamos contactar con el propietario del local. Lo que nos dijo nos dejó helados. Nunca había existido un contrato de renta con Ramón ni con Panadería Los Martínez. Ramón había visto el local, había tomado algunas fotos, pero nunca avanzaron en ningún acuerdo. Regresamos a la panadería aturdidos, sin entender qué estaba pasando. Papá llamó al banco para preguntar sobre el préstamo. La respuesta fue aún más devastadora. El dinero había sido retirado casi en su totalidad, y no había registro de compras de equipamiento ni pagos a contratistas. Mientras intentábamos procesar esta información, llegó un hombre de traje a la panadería, presentándose como representante de una empresa llamada Inversiones Globales S.A. «Vengo a hacer una inspección inicial de las instalaciones», dijo, entregándonos una tarjeta. «¿Inspección de qué?», preguntó papá, confundido. «De la propiedad, señor Martínez. Según nuestros registros, hemos adquirido este negocio hace 3 semanas». El mundo se detuvo en ese momento. Papá negaba con la cabeza, incapaz de articular palabras. Antonio arrancó los papeles de las manos del hombre y comenzó a leerlos frenéticamente. Resultó que Ramón había falsificado documentos usando el poder que papá le había otorgado como gerente. Había vendido la panadería a esta empresa, una transacción que aparentemente era legal según los papeles que mostraba este hombre. «Esto es imposible», dijo papá finalmente, con la voz quebrada. «Nunca autoricé la venta de mi negocio». Los días siguientes fueron un torbellino de consultas legales, llamadas desesperadas a Ramón que nunca fueron respondidas, y la dolorosa realización de que habíamos sido víctimas de una estafa elaborada por nuestro propio hermano. El abogado que contratamos nos dio pocas esperanzas. Ramón había actuado dentro de los poderes que se le habían otorgado legalmente. La venta parecía válida, y aunque podríamos impugnarla argumentando fraude, el proceso sería largo y costoso, sin garantía de éxito. Mientras tanto, descubrimos que Ramón había vaciado todas las cuentas bancarias asociadas al negocio. Los préstamos que supuestamente eran para la expansión habían sido transferidos a cuentas en el extranjero. Según las investigaciones preliminares, había huido a Argentina con aproximadamente 4 millones de pesos. La traición era completa y devastadora. Papá, quien siempre había sido un hombre fuerte y decidido, parecía haberse encogido. Dejó de comer bien, apenas hablaba. Una noche lo encontré llorando a solas en la cocina de la casa, sosteniendo una vieja foto donde aparecíamos los 3 hermanos de niños, con delantales de panaderos, sonriendo junto a los hornos. «¿Por qué lo hizo?», me preguntó entre lágrimas. «¿Dónde nos equivocamos con él?». No tenía respuesta. La pregunta me atormentaba también a mí. ¿Cómo no vimos las señales? ¿Cómo pudo Ramón, con quien compartimos toda una vida, planearlo todo tan fríamente? Antonio reaccionó diferente. Su dolor se transformó en ira ciega. «Lo voy a encontrar», juraba cada vez que bebía demasiado. «Voy a recuperar lo que es nuestro y él va a pagar por esto». Intenté mantener la calma por el bien de todos, pero por dentro estaba destrozada. No solo habíamos perdido el negocio familiar y nuestro sustento económico, sino que nuestra familia estaba desmoronándose frente a mis ojos. Tuvimos que entregar las llaves de la panadería 2 semanas después. La empresa que la compró planeaba convertirla en una tienda de conveniencia. 30 años de historia, las recetas de mi abuelo, el lugar donde crecimos, todo borrado en un instante. Papá sufrió un infarto 3 meses después. Aunque sobrevivió, los médicos dijeron que el estrés había sido un factor determinante. Mientras lo cuidaba en el hospital, decidí hacer un último intento por entender lo que había pasado. Le escribí un email a Ramón desde mi cuenta personal, no para reclamarle, sino para preguntarle por qué. Para mi sorpresa, respondió. «Nunca me valoraron como a Antonio», escribió. «Papá decía que me daba las riendas, pero nunca confió realmente en mí. Siempre fui el hermano problemático, el irresponsable. Les mostré que podía ser mucho más listo que todos ustedes juntos. El dinero es solo una compensación por años sintiéndome inferior. No espero que lo entiendan, ni que me perdonen. Solo quiero que sepan que ahora finalmente soy libre».
Leí sus palabras una y otra vez, buscando algún indicio de remordimiento, alguna grieta en su justificación. No había nada. Solo un egoísmo frío y calculador que me resultaba irreconocible en el hermano con el que había crecido. Decidí no mostrarle ese email a papá ni a Antonio. Ya tenían suficiente dolor. Pasaron los meses y tuvimos que reconstruir nuestras vidas desde cero. Antonio consiguió trabajo en otra panadería. Yo empecé a dar clases de repostería desde casa. Papá, aunque físicamente se recuperó, nunca volvió a ser el mismo. Lo más doloroso fue cómo la traición de Ramón envenenó nuestra relación familiar. Antonio se volvió desconfiado, siempre sospechando de todos. Papá se culpaba constantemente, repasando obsesivamente cada decisión, cada momento en la crianza de Ramón, buscando dónde había fallado. Yo me encontré atrapada en medio, intentando mantener unido lo poco que quedaba de nuestra familia. 2 años después del incidente, recibí una postal desde Chile. Sin remitente, pero sabía que era de Ramón. Mostraba una playa idílica y solo tenía escrito: "A veces pienso en ustedes. R". Ni una disculpa. Ni un reconocimiento real del daño causado. Solo un recordatorio de que estaba ahí fuera, viviendo su vida con nuestro dinero, mientras nosotros seguíamos recogiendo los pedazos de lo que había destruido. La noticia de su paradero reavivó la obsesión de Antonio. Comenzó a ahorrar para viajar a Chile, convencido de que podría encontrarlo y recuperar algo de lo perdido. Intenté disuadirlo. Incluso si lo encuentras, ¿qué vas a hacer? El dinero probablemente ya no existe, y solo te expondrás a problemas legales si intentas algo. No se trata del dinero, me respondió con una mirada que no reconocí. Se trata de justicia. Finalmente, Antonio viajó a Chile hace 6 meses. Regresó 2 semanas después, más sombrío y callado que nunca. Nunca quiso hablar de lo que pasó allí, si encontró a Ramón o no. Solo dijo que había cerrado ese capítulo. Poco después, decidió mudarse a Monterrey para empezar de nuevo. Ahora solo hablamos por teléfono ocasionalmente, conversaciones superficiales donde evitamos mencionar el pasado o a Ramón. Papá falleció el invierno pasado. Entre sus pertenencias encontré un sobre con el nombre de Ramón escrito con la letra temblorosa de sus últimos días. Dentro había una carta que nunca envió y la escritura original de la panadería. La carta decía simplemente: "Te perdono, hijo. Espero que encuentres la paz que no pudiste hallar con nosotros". Esas palabras me rompieron el corazón. Papá había encontrado la forma de perdonar lo imperdonable, mientras yo seguía luchando con el resentimiento y la rabia. Intenté contactar a Ramón para informarle de la muerte de papá. No recibí respuesta. No sé si llegó a enterarse, o si le importó. Hace un mes, recibí una llamada de un número desconocido. Era él. Supe lo de papá, dijo sin saludar. Su voz sonaba diferente, más grave, más cansada. No supe qué responder. 5 años de palabras no dichas se agolparon en mi garganta. Lo siento, añadió después de un silencio largo. Por todo. Es muy tarde para eso, respondí finalmente. Lo sé. Solo quería que supieras que no soy feliz, Adela. Todo ese dinero no trajo nada bueno. Estoy solo. Nadie confía en mí, con razón. Y vivo con el peso de lo que les hice cada día. Quise gritarle, decirle que su arrepentimiento no nos devolvería a papá, ni la panadería, ni nuestra familia rota. Pero me contuve. ¿Qué quieres de mí, Ramón? ¿Absolución? No puedo dártela. No espero nada, respondió. Solo quería escuchar tu voz una vez más. Colgó. No he vuelto a saber de él. A veces me pregunto si algún día podremos sanar, si existe alguna posibilidad de reconciliación. Pero luego recuerdo la mirada vacía de papá en sus últimos días, la amargura que consume a Antonio, el vacío que dejó en todos nosotros la pérdida de la panadería. Y me doy cuenta de que hay traiciones que cambian el curso de una familia para siempre, heridas que nunca cicatrizan completamente. He aprendido a vivir día a día, a valorar lo que queda. Abrí mi propia pequeña panadería hace 1 año. No es nada comparado con lo que fue Los Martínez, pero es mío. Uso las recetas de mi abuelo y mi padre, manteniendo vivo algo de nuestro legado. En las noches, a veces sueño con los 5 reunidos de nuevo en la panadería, mi abuelo, papá, Antonio, Ramón y yo, amasando juntos, riendo como antes de que todo se rompiera. Despierto con lágrimas, consciente de que ese sueño nunca se hará realidad.
La traición de mi hermano no solo nos robó nuestro sustento y patrimonio, sino que destruyó los cimientos mismos de nuestra familia. Algunos lazos, una vez rotos, nunca pueden repararse completamente. Y esa es la lección más dolorosa que he tenido que aprender. ¿Y tú? ¿Has experimentado la traición de alguien cercano? ¿Crees que hay acciones que son imperdonables o que todo merece una segunda oportunidad? Te leo en los comentarios.